Aquí estamos de vuelta, Junior, amigos televidentes, y Luis con el aspirante o el amigo, abogado que tenemos de invitado para esta noche y vamos a conversar. Es un ex aspirante. Ya no es aspirante. Bueno. Por la noticia no me llegó hoy, ¿qué fue, Burnell? Buenas noches, Burnell, bienvenido a Cerrando la Noche. Vamos a darte formalmente la bienvenida. Hasta lo último tenía entendido que tú eres aspirante a regidor por Santo Domingo Oeste. Bueno, muy buenas noches. Como siempre, un honor estar con ustedes. Y ciertamente la noticia no te llegó porque Junior se la guardó para él. Señor titulador, por favor, quítale aspirante a regidor, simplemente abogado No. dirigente del PRM. Él aspira, lo que pasa es que no es candidato. A menos que la Junta me permita inscribirme. Bueno, tú puedes inscribirte. Porque, bueno, Porque Mira. tú sales por la cuota de la mujer. me gustaría realmente. No, pero él puede brincar la tablita e irse a cualquier otro partido. Digo, Ya, No, él no va a hacer eso. No, Bueno, pero en fin, soy un ex aspirante. aspirante. Un ex aspirante. Bueno, como A quiera, un propósito, amigo de este espacio. Y más que un máster hice en esos meses de en campaña. esos meses, ¿verdad? En esos días. Ay, bastante. Hice 2 meses de campaña. A propósito, Bunel, de el tema de debate que un poco se le echó un balde de agua con la decisión del Tribunal Superior Electoral en un conflicto del Partido de los Trabajadores Dominicanos y el doctor Leonel Fernández, se plantea un incidente, una excepción de inconstitucionalidad. El tribunal termina acogiéndola y parece también, no solo abrió la puerta a que la Junta inscriba al doctor Leonel Fernández, sino que no se conoció el fondo del proceso. Se conoció el fondo, se rechazó toda la demanda, inclusive después creo que la del señor Christopher, creo que por las mismas razones, fueron desestimadas o declaradas inadmisibles. Hablan un poco de esta situación, sobre todo lo relativo a si Leonel puede o no ser candidato. Mira, yo creo que el tema de si Leonel puede o no puede ser candidato es sumamente importante. Pero vamos a comenzar por lo último. Fíjate que el Tribunal Superior Electoral, mediante una excepción de inconstitucionalidad, que es un incidente tal como lo decías tú, ha declarado que Leonel puede ser de candidato. Y la Junta, obviamente, acatando esa decisión, pues lo ha inscrito. ¿Y qué resulta? El Tribunal Constitucional en una ocasión, una o varias, pero sí te puedo decir que ha establecido que no debe conocerse por la vía de un incidente, una excepción de inconstitucionalidad que pueda traer como consecuencia una decisión con carácter general. Fíjate que ha creado con Leonel un dominicano de excepción. Es el único que, habiendo participado en unas primarias, puede ser inscrito, como al efecto lo ha sido, ya inscrito como candidato. ¿Qué podría pasar si muchos ex precandidatos fueran a la Junta para que se les reconozca que se inscriba como candidato de otro partido en este momento? ¿Puede la Junta decirle que no porque no está habilitado? Bueno, y estarían en plazo. Bueno, aquí creo que vamos a analizar muchas cosas porque parece que ni las primarias, ni los partidos, ni nada va a tener importancia. Si esa decisión de Leonel Fernández, que le beneficia, terminara ratificándose, entonces aquí, con esa ratificación, estaríamos eliminando el sistema de partidos. Por lo menos, ¿para qué servirían las primarias? ¿Para qué serviría la normativa interna de los partidos? Si al final de cuentas yo pierdo, me voy para otro y sigo como si nada. ¿Cuál es el sentido? Un paréntesis. No, porque aclarar, usted se puede ir a otro partido, no, eso no hay limitación en la regla. La limitación es que si usted llega no puede ser candidato porque ya compitió para un puesto. Precisamente a eso me refiero. Pero mira, vamos a ver, la situación aquí creo que no se ha planteado porque se ha ido a un debate más que jurídico a lo político. Abogados de Leonel, abogados de otros partidos, etcétera, o más bien del PLD. La discusión es los abogados de Leonel, los abogados del PLD. Vamos a ver el tema del derecho de elegir y ser elegible. Es un derecho de ciudadanía.
que el Tribunal Constitucional ha dicho que es un derecho fundamental, le ha dado categoría de derecho fundamental. Ahora, ¿cuántas reglamentaciones tiene ese derecho? Primero, un menor de edad no puede ser candidato a nada en la ley dominicana. Un militar, un policía no lo puede ser si está en activo. Menos de 30 Eso es años no puede ser constitucional. presidente. Bueno, exactamente, menos de 30 años no puede ser O sea, presidente. lo que dice Junior es porque la Constitución lo dice. Exacto, pero vamos a ver. Entonces, si es un derecho que está sujeto a reglas, a condicionantes, nadie puede establecer que le toca porque sí. Si tú coges, por ejemplo, artículo 22, 23 y 24, Leonel califica. Y si coges el 123, Leonel califica. Pero si te va al 216, que te dice que los partidos postulan a ciudadanas y ciudadanos para cargo de elección popular conforme a la ley, entonces ya ahí va comenzando un poquito de cuestionamiento. Pero creo que el 74 también manda a regular los derechos. Bueno, pero está bien, vamos quedando en el 216 de partidos. ¿Qué quiere decir ya? Que tú te postulas a través de un partido y conforme a la ley de partidos. Y la ley te dice que conforme a los estatutos tienen una serie de reglamentaciones. Si te vas a la Constitución, cuando le da atribuciones a la Junta, le dice que la Junta organiza las elecciones conforme a la ley. Entonces, ese derecho de elegir y ser elegible pasa por todo eso. Entonces, no es un derecho absoluto que porque la Constitución te pone unas condiciones para ser presidente, no puede haber regulación en eso, lógicamente. Ha dicho el Constitucional que una cosa son los vamos a decir, las condiciones, y otra cosa son los requisitos para accesar a ejercer ese derecho. Pero, Y eso es lo que está pasando. Una pregunta, Bunel. Pero el hecho de que te lo regulen no quiere decir que no sea fundamental y que no sea absoluto. Tú tienes derecho a ejercerlo. Claro que sí. Y toda la normativa que se haga es para garantizar que tú lo ejerzas eficazmente. Bueno, ahí está el artículo 1 de la ley 1519. ¿Cuál es el objeto? Regular el ejercicio de elegir y ser elegible. En el artículo 1 lo dice, la ley 1519. Entonces, tiene que haber una reglamentación. Ahora, si nada de eso vale, porque hay que asumir que yo puedo ser candidato cuando yo quiera, entonces ni vale la pena que haya ley de partidos, ni ley electoral, ni mucho menos primaria de partidos. Porque ¿para qué? Simplemente cada ciudadano, haciendo uso de ese derecho de elegir y ser elegible, va a la Junta con unas credenciales y ya tendríamos 5 o 6 mil aspirantes a la presidencia. Eso es lo que está planteado en este momento. Pero los hechos no es así. Porque el único que ha reclamado, por lo menos, Bueno, que se sepa, sí, es Leonel Fernández. Es Leonel Fernández. Entonces, el único que es beneficiado de esa decisión, que tiene ya fuerza ejecutoria del Tribunal Superior Electoral, Transitoriamente. es Leonel, hasta que no sea derogada, revocada la decisión por el Tribunal Constitucional, está ahí. Una pregunta ahí mismo para que tú la puedas atar. En principio es como dice Luis. Ahora yo me voy. Ya fuimos al escenario de que si el Tribunal Constitucional ratifica ese criterio, ¿en qué situación van a quedar miles de ciudadanos que fueron a las primarias, que perdieron y que porque entendían que había una norma en principio constitucional, no acudieron a otro partido para postularse? ¿Qué pasa? Se abre la compuerta. Le va a decir la Junta Central Electoral que los plazos ya vencieron. Se va a crear una discriminación contra esa persona en su perjuicio. No deben hacerlo. No deben hacerlo. La pregunta es si deben o no. ¿Qué pasa jurídicamente? Bueno, no debe hacerlo. Debe ser un plazo totalmente abierto porque tú no te has inscrito, no porque tú quieras, sino porque te por lo el entendía impedimento un legal. impedimento legal. Pero el plazo Y, está establecido en la ley. bueno, Entonces, si ya el plazo pasó, porque el plazo Disculpa, pasó. yo creo que hay un tema. Entonces, ¿se puede regular el plazo para inscribir y no la condición para ser candidato? pero precisamente lo que ¿Qué estamos pasa? diciendo, además te voy a decir algo. Si tú No es tan fácil. si vas a un proceso en igualdad de condiciones con los demás aspirantes y perdiste, ¿hiciste uso o no hiciste uso de tu derecho a elegir y ser elegible? ¿O es que tú puedes presentarte más de una vez en un mismo proceso electoral? Y si tú tienes el derecho de elegir y ser elegible, que es el sufragio activo, el sufragio pasivo, ¿pueden votar por ti más de una vez en un mismo proceso los electores? No debería. Tú te le puedes presentar 2 veces y ellos votan 2 veces por ti. Bueno, porque debería haber entonces levantarse un equipo de electores que le permitan votar 2 veces. Sobre todo cuando las primarias son abiertas. Bueno, pero precisamente, sí. Por aquí, oye, por aquí. Sí, es que es una vez
Un por ciudadano, proceso. un voto. Un ciudadano, un voto, una participación en un solo proceso electoral. Ese es el tema. Entonces no es verdad que puede distorsionarse tanto y permitirle a una persona participar más de una vez en el mismo proceso. De eso se trata. Bunner, hemos visto Se como... establece un privilegio entonces con el doctor si se mantiene eso así. Un privilegio que traería una enorme distorsión en el sistema de partidos. Antes que de Wagner entre, ¿tú crees entonces que si se ratifica la Junta debe abrir plazo para que los que no se inscribieron se inscriban? Tiene que abrirlo porque si vamos a la supremacía constitucional y de los Se derechos impone fundamentales, hay que olvidarse de todo lo que sea ley y Bunner, aplicarle el principio de favorabilidad a todo el mundo, que es el 74 de la Constitución de que tú hablaste ahorita. Bunner, tú como abogado, pues... Naturalmente. Como abogado, tú cada vez que hablas, pues te auxilia de la ley, de las normas que rigen el derecho de la República Dominicana, te vas y mencionas un artículo de la Constitución, un artículo de la ley de partido, donde te sustente lo que usted está hablando. Pero aquí hemos visto en República Dominicana que independientemente de las leyes que tenemos, se hacen acuerdos políticos para subsanar o dirimir cualquier tipo de crisis que pudiera existir y pues tal vez violentar las leyes en aras de la paz política del país, de la paz económica y de que el país siga funcionando. Traigo esto a colación porque recuerdo perfectamente en las elecciones del año 2000, cuando pues van a la casa del presidente de la República y le piden ir a una segunda vuelta. El presidente le dice que no, que eso se queda así, que ya, porque eso sería un gasto innecesario. Y pues gana Hipólito Mejía sin cumplir con el 50+1. Y en este momento yo entiendo que están haciendo lo mismo. Es una salida para salvar al país de cualquier crisis que pudiera haber. Yo creo que la estabilidad del país debe estar por encima de cualquier situación, aunque violemos las leyes. Mira, yo creo que es sumamente interesante ese planteamiento, porque si somos un Estado social y democrático de derecho, no puede haber ningún acuerdo entre particulares ni ningún nivel de conveniencia. Pero eso ocurre a diario, prácticamente en nuestro país. Que permita violar no solamente las leyes, sino la propia Constitución. Ciertamente en aquel momento se trató, y hay que decirlo porque es académico lo que estamos hablando, que fue un gobierno ilegítimo. Porque si no cumpliste con los parámetros constitucionales, si políticamente estuvo bien, jurídicamente estuvo muy mal. Es una realidad. Pero aquí le cercenamos en un momento a Balaguer 2 años de su gobierno, sí. Ahí no se respetó. Yo creo que son situaciones diferentes. Yo creo que le regalamos 2 años. Exacto. Bueno, como fuere, hubo una situación que no debió ser. Yo creo que no sé si se parece mucho el caso que plantea Giovanni, porque también está la renuncia al ejercicio del derecho. Yo puedo renunciar a un derecho. Yo no puedo renunciar al derecho a la vida, ¿verdad? Pero yo puedo renunciar a presentarme nuevamente como candidato. Aparte de lo legítimo que puede hacer, no pueden obligarme a que yo vaya obligatoriamente a la segunda vuelta. Bueno, porque mira, si yo decido no ir como candidato, no hay ninguna sanción. Bueno, el tema me es- sustituye el candidato vicepresidencial. Bueno, hay una situación de la falta posiblemente de adjetivización de la De la ley. norma. Ahora, si la Constitución dice la Constitución que si en mayo no pasa nadie, la segunda vuelta es en junio, yo no puedo, ¿qué mecanismo hay para que no se cumpla con la Constitución? Sí, ese es el tema. Sí, no es verdad que los políticos de las cúpulas puedan ponerse tan de acuerdo en un momento determinado para violar la Constitución. Lo hacen a cada rato. Bueno, lo hacen a cada rato, pero me parece que el pueblo tiene que ir dándose cuenta que esas cosas tienen que tener un freno. Porque además te voy a decir una cosa. ¿Quién dice que el del tercer lugar no puede ganar? Sí, el primero y segundo lugar. ¿Quién No, dice que no puede ganar el es que la segundo lugar? Constitución no prevé que el del tercer lugar. Es No, el no, segundo, perdón, el primero y el me refiero al segundo. primero y el segundo, que obviamente que eso es lo que quise decir. ¿Quién dice a ti que el del que está en segundo lugar no va a ganar? No, pero él renunció a su derecho a presentarse. Bueno, entonces que se compre un perro prieto, el que vaya a competir y no tenga el valor de llegar hasta el final. No, pero la pregunta es si renuncia. Bueno. ¿Qué ocurre? Bueno. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Ese es el tema, que es lo que te decía. La ley debe ser más explícita en situaciones de esa naturaleza. Esa es la realidad. Y si el tribunal, eventualmente, el Tribunal Constitucional dice no, esta disposición de la ley de partidos es conforme a la Constitución y Leonel Fernández no puede ser candidato, ¿cuál es la situación de esos partidos que llevan a Leonel Fernández como su candidato en la boleta?
presidencial. Esos partidos tendrían que cargar con su propia cruz de haber desafiado la ley y la Constitución. Esa es la realidad. Porque yo entiendo que, y ahí volvemos, que los políticos quieren forzar a los poderes públicos para que llegue un momento tal que tengan que decidir en una u otra dirección. Sí, el sector de Leonel Fernández lo que ha hecho es forzar al Tribunal Constitucional a que tome una decisión favorable a él, porque sería demasiado evidente o sería muy político de parte del tribunal fallarle en contra. Obviamente que lo que procede, sobre todo una persona, abogado, 3 veces presidente de la República, con dimensión internacional, lo más que debe hacer es procurar que la institucionalidad del país se exprese libremente. Leonel y su equipo han estado forzando a los tribunales a que lo favorezcan. Y te voy a decir algo, yo tengo casi la seguridad de que el tribunal debe fallar preservando todo lo que hemos estado analizando. Esa decisión es demasiado trascendente para el sistema de partidos y para la democracia. Y yo no sé, lo que analizan jugadas, yo he visto que hacen cálculos. Entonces yo veo como que el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional no se han estado llevando bien en los últimos tiempos. Y esa decisión me parece una camisa de fuerza al Tribunal Constitucional. Una pregunta, Bunel, una más. Yo creo que dije en el programa, me parecía que sin que el Tribunal Supremo Electoral entrara en denegación de justicia, pudo muy bien haber acumulado ese incidente, sobreseerlo, hasta tanto el Tribunal Constitucional decidiera. ¿Por qué? Porque el Tribunal Natural, para conocer de la constitucionalidad o no de las leyes, en principio, fíjese que los tribunales ordinarios van por la vía difusa, es decir, excepcionalmente. En principio, es el Tribunal Constitucional. Y lo que decida en esa materia que ya está apoderado, aunque no era directamente contra Leonel Fernández, pero el caso se le aplicaba. Y lo que decidiera, si era de aplicación obligatoria para todos los tribunales e instituciones públicas, pudo haber manejado el caso en esa dirección, sobre todo por la cantidad de choques que ha tenido el Superior Electoral y el Constitucional, Luis. Mira, yo creo que primero los tribunales deben fallar todo lo que se les somete. Creo que el Código Penal incluso sanciona, que no puede dejarse de fallar por oscuridad, ambigüedad. No es oscuridad. ¿Cuántos incidentes no se sobreseen? Vamos a ver. No, en sobreseerlo no sería el término, porque tendría que decidir el fondo de la demanda, como quiera. Claro. Yo sí entiendo que pudo haberlo rechazado simplemente rechazarlo, bajo mero argumento de lo que se inventan ellos, porque ellos no estaban obligados a dar esa decisión, sobre todo si le consta a todo el mundo, porque es notorio además que el Tribunal Constitucional está apoderado por eso. De una decisión y el único tribunal cuyas decisiones son vinculantes para todo el mundo es el Constitucional, incluso para el Tribunal Electoral. Por tanto, yo creo que ellos pudieron simplemente rechazar ese incidente, fallar en el sentido que quisieran respecto a la demanda principal de que estaba apoderado y esperar de manera prudente cuál sería la decisión del Tribunal Constitucional, porque sería además una reprimenda demasiado grande si el tribunal le revocara al electoral esa decisión diciéndole que ciertamente esos artículos son constitucionales. Bunel, vamos a ir ahora un poquito a la parte que tiene que ver con el partido al cual tú perteneces, y la verdad es que ahorita hablé de ese sensacionalismo que tienen los PRMistas de como que ya ganaron las elecciones, de que su candidato presidencial, el licenciado Luis Abinader, las encuestas lo dan en un primer lugar. ¿Qué entiendes tú que debe seguir haciendo el PRM para mantenerse encima de la preferencia del electorado hasta mayo? Y que no, recuérdese que las elecciones se ganan en las urnas y que se viren los resultados y después digan que lo hicieron fraude. Mira, yo creo que lo que tiene que hacer todo PRMista es trabajar. Hacerlo precisamente de tal manera que no haya duda de que tenemos que ganar. Ahora, dejar de trabajar porque estamos ganando, entonces sería permitir que fácilmente ganara otro. Pero no quiero pensar que sean los PRMistas que están en ese triunfalismo, no, que hay PRMistas que están en
en esa tesitura, porque en principio todos los PRMistas estamos trabajando, no solamente para que gane Luis Abinader en mayo, sino que las elecciones de febrero, que vienen a ser un termómetro sumamente interesante, claro que sí. también obtengamos la mayoría de los alcaldes y los regidores. De manera que el llamado es simplemente a trabajar como se está haciendo hasta ahora. Unel, vamos a darte las gracias por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros aquí en esta conversación amena y que la hacemos bien refrescante cada vez que tú estás por aquí. Bueno, gracias a ustedes de nuevo. Junior tiene una canción para, o el equipo de Cerrando la Noche, para despedir ya el programa de hoy. La anunciaste ahorita. Sí, sí, Anúnciala. una canción sobre las mariposas de Isabel Cepeda. Cepeda. Entonces, con Cepeda eso despedimos, Collado. Collado, con eso despedimos el programa de hoy. A ustedes, gracias por la sintonía. Oyeron el llamado.